Damos comienzo entonces a la conferencia número 37 de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Vamos en esta ocasión a tener la dicha intelectual, la felicidad especulativa de disfrutar juntos de la conferencia del profesor Pierluigi Lafranchi, una conferencia muy esperada por todos nosotros. El profesor Pierluigi Lafranchi es profesor en la Universidad de Aix-en-Provence, en Marsella. Es un especialista en filosofía y en historia tardo-antigua, especialmente en temas vinculados a los debates del periodo tardo-antiguo del cristianismo y el judaísmo. Bueno, un currículum extensísimo, y no quiero tomar más tiempo, que todos estamos muy ansiosos, muy ansiosos de escuchar esta conferencia del doctor Luigi Lafranchi. Entonces, profesor, muy bienvenido. Es un honor para nosotros contar con usted y entonces comenzamos nuestra conferencia. Gracias. Antes de comenzar mi conferencia, me gustaría decir algo en español. Discúlpenme mi pésima pronunciación. En primer lugar, quisiera agradecer a Pablo Dreizig su invitación y la atención que prestó a mi trabajo, no solo sobre Furio Jesi. Pablo hizo una hermosa reseña en audio de mi libro sobre la exagogué de Ezequiel, el poeta trágico. Aunque nunca nos hemos conocido en persona, he sentido una gran afinidad con Pablo desde nuestros primeros intercambios de correspondencia, en lo que los temas iban desde Corto Maltés hasta Juan José Saer, desde el tango hasta la Brigada de Papel que salvó el patrimonio de libros en yiddish de Vilna. Estoy especialmente contento de poder hablar ante un público argentino. En cierto modo me siento como en casa. Un físico argentino que conocí en París, el difunto Danny Grempel, me dijo una vez que los argentinos son italianos que hablan español y se creen ingleses. Como casi todos los italianos, yo también tengo parientes argentinos. Un primo de mi abuelo emigró a Argentina en los años 20, después que un escuadrón fascista le golpeara y le hiciera beber aceite de ricino. Se instaló en Córdoba y nunca regresó a Italia. Es especialmente triste pensar que los herederos históricos de los fascistas gobiernan ahora Italia y que ustedes tienen el presidente que tienen. También quiero dar las gracias a Pablo y Arturo por traducir mi conferencia y a Lionel por leerla in espagnolo. La commedia dell'arte è finita, adesso comincio la mia conferenza in italiano. Su appunto Furio Jesi e l'ebraismo. Furio Jesi fue mitólogo, historiador de las religiones, germanista, traductor, filósofo, crítico cultural, novelista y poeta. En su corta e intensísima vida, Jesi murió en 1980 a los 39 años de edad a causa de un accidente doméstico. Produjo un gran número de libros sobre los diversos temas, desde la cerámica egipcia hasta la poesía de Rilke,
pasando por del arte megalítico de la Italia prehistórica y la presencia del mito en la literatura alemana del siglo XX. También escribió monografías sobre Kierkegaard y Bachofen y un ensayo sobre la revuelta espartaquista, estudios sobre Thomas Mann y Bertolt Brecht, en los que se dedicó a los aspectos más oscuros e inquietos de la Ilustración. Tras su muerte, y luego de más de una década de olvido, la fortuna de Jesse cambió, ya que desde finales de los años 90, Jesse goza de una nueva fortuna en Italia. Sobre todo gracias a la labor de publicación de obras inéditas y de la reedición de textos de Jesse que ha llevado adelante el alumno de Giorgio Agamben y filósofo Andrea Cavalletti. El propio Agamben, sin duda, también contribuyó al renacimiento de Jesse, escribiendo importantes ensayos sobre su pensamiento filosófico. El hecho de que Jesse fuera redescubierto por primera vez por filósofos hizo que sus obras más leídas fueran inicialmente las más explícitamente filosóficas y que Jesse se presentara como una especie de reencarnación italiana de Walter Benjamin. Jesse es especialmente conocido por el concepto de máquina mitológica. Se trata de un modelo cognitivo y nociológico que Jesse elabora para entender cómo funciona la mitología. A diferencia de muchos mitólogos que han ido en busca de la sustancia del mito, Jesse considera que lo que podemos conocer no es el mito en sí, como entidad metafísica, sino tan solo los productos, los materiales de una máquina que produce mitologías y genera la tenaz ilusión de esconder el mito entre sus propios muros inescrutables. Como ha escrito otro importante estudioso de Jesse, como es Enrico Manera, con la expresión máquina mitológica nos referimos no solo a un modelo nociológico original, sino a toda la relación de la cultura moderna con la imagen de un inexistente, pasado perdido y mejor, espiritualmente vivo y comunitariamente lleno de significado. Incluso si Jesse jamás cita la famosa línea del poema Ulises de Fernando Pessoa, el mito es la nada que es todo, tranquilamente se puede decir que hubiera estado de acuerdo con el gran poeta portugués en que el mito es la nada, porque está bien oculto dentro de la máquina mitológica, y en el límite no sabemos si realmente existe. A su vez, hubiera coincidido con Pessoa en que el mito es al mismo tiempo todo, porque es capaz de producir no solo poesía, sino también ideología, modelos de comportamiento y acción colectiva, como así también materiales para el uso del poder político. Uno de los libros más famosos y leídos de Jesse es La cultura de derecha, en el que analiza el funcionamiento de la mitología de la derecha a través de algunas de las ideas sin palabras, como las de tradición, pasado, raza, origen, sagrado y ciertas figuras emblemáticas como Spengler, Eliade y Ébola. El libro, publicado en 1979 y duramente criticado, fue redescubierto en Italia durante los 20 años de Berlusconi y ha servido sin dudas para comprender el origen y el trasfondo cultural de la derecha postfascista y la mutación antropológica que el berlusconismo ha operado en la sociedad italiana. En mi intervención de hoy no pretendo presentar el concepto de máquina mitológica, ni hablar de la obra de Jesse, Cultura de Derechas, obra de la que acaba de salir una nueva traducción al español para ediciones Bellaterra. Para quien estuviera interesado en la obra de Jesse, recuerdo que también están disponibles en español los títulos Literatura y Mito, de Editorial Barral, 1972, Mito, de Editorial Labor, 1976,
Spartacus, Simbología de la Revuelta, de Adriana Hidalgo, 2015, y El tiempo de la fiesta, de Tercero Incluido, de 2024. Ahora bien, en la tarde de hoy me gustaría hablarles de la relación entre Giesi y el judaísmo, tema por el que me interesé hace unos años, en ocasión de una invitación a una conferencia sobre escritores judíos piamonteses. Giesi nació en la capital piamontesa en 1941 en el seno de una familia de clase media alta de la ciudad. Su padre, Bruno, era judío. Su madre, Wanda Chirone, católica. Los padres se separaron inmediatamente después del nacimiento de Furio. El padre muere cuando Giesi tenía tan solo 2 años. Según la información biográfica disponible, él no había recibido una educación judía. Fueron su abuelo materno Percy Chirone y su madre Vanna quienes lo iniciaron desde niño en la literatura, en el estudio de las lenguas clásicas y modernas, en las arqueologías y el arte. Giesi nunca se definió públicamente como un escritor judío. Entonces, ¿qué nos autoriza, en base a meros datos biográficos y genealógicos, como tener un padre judío, a incluir a Giesi entre los exponentes de la literatura judía italiana? Una categoría que además encuentro bastante problemática. Nada, creo. En cambio, es legítimo razonar sobre Giesi y el judaísmo, porque tanto en su producción crítica como mitólogo, cuando en su producción prominentemente literaria, los dos nunca son realmente separables en Giesi, él se confrontó constantemente con diferentes aspectos de la historia y la tradición judía. Después de haber publicado, cuando aún era un adolescente, contribuciones sobre arqueología e historia de la religión egipcia y griega, a partir de mediados de la década de 1960, Giesi se volcó cada vez más hacia el estudio de las supervivencias del mito en la cultura europea moderna. El judaísmo ocupa un lugar decisivo en su libro Alemania secreta, mitos en la cultura alemana del 900. En particular, en las páginas en que Giesi aborda el problema de la culpa en Franz Kafka. Para Giesi, el sentimiento de culpa de Kafka debía estar relacionado con la capacidad del escritor para abrirse al mito, facultad que él siente en conflicto con la experiencia religiosa judía, portadora de una noción de divinidad ajena al mito. La primera conformación de la exactitud de esta exposición es representada por la actitud de Kafka hacia su origen judío, vínculo de una realidad ancestral y colectiva, de la que, sin embargo, no puede provenir la salvación. El judaísmo para Kafka es una misteriosa patrimonio de imágenes míticas de las que él no extrae garantías de salvación, sino símbolos espantosos y heraldos de muerte. Y un poco más adelante, el dios oscuro pasó a primer plano al someter a los personajes, las figuras del mito, a una norma moral que radica en la naturaleza de su actitud hacia ellos. Ante Dios, Kafka es un personaje. Ante los personajes de sus obras es un autor, semejante a Dios. Y el Dios es oscuro, hay que buscarlo. Frente a él, Kafka forma parte del grupo de personajes, hombres e imágenes míticas ahora inextricablemente mezclados en busca de un autor, el autor oscuro. Lo que escribe Giesi sobre la relación de Kafka con el judaísmo se puede referir a su propia relación con la herencia judía y con la búsqueda del Dios oscuro que lo inquietaba en la década de 1960.
Como para Kafka, también para Jesse, en aquellos años, el judaísmo era el vínculo con una realidad ancestral. A menudo, él mismo le recuerda a sus interlocutores sus orígenes judíos. Mientras prepara las páginas sobre Kafka en su libro Alemania Secreta, escribe a Max Brod para hacerle unas preguntas sobre el escritor de El Castillo. A la observación de Jesse sobre la imposibilidad de llegar al castillo, una alegoría de la inexhaustibilidad del mismo Dios, Brod le había respondido que el castillo no es inasequible, sino muy difícil o quizás imposible de alcanzar. Y ese le escribió a Brod en enero de 1965. Cito: el castillo de Kafka es muy difícil o quizás imposible de alcanzar. La posibilidad que me sugieres no negar es muy importante para mí. Yo también soy judío por parte de mi padre. Y la sangre judía, lo sabes muy bien, genera mucha incertidumbre. Creo que la sangre judía ayudó a Kafka a percibir la presencia del rostro encantador y fatal que, invisible, reina sobre la vida y el esfuerzo de sus personajes. Cierro la cita. La búsqueda del Dios oscuro surge también en una carta bastante sorprendente por su contenido que Jesse escribió a Gershon Scholem en 1966. Jesse había leído Las grandes corrientes de la mística judía, libro en el que se inspiraría para redactar mitologías en torno a la Ilustración de 1972. La carta inicia así: profesor, me tomo la libertad de dirigirme a usted porque el estudio de sus obras me ha abierto las profundidades del espíritu judío que yo, hijo de judío y de cristiana, educado en la cultura cristiana, asumí vagamente y vislumbré en el horizonte oscuro de mi naturaleza y esperanza. Cierro cita. Jesse parece sugerir que las obras de Scholem le revelaron lo que de alguna manera estaba oscuramente encerrado en su sangre, es decir, en su inconsciente judío heredado de un padre que nunca conoció. No es la única ingenuidad presente en esta carta. Debe haber sorprendido a Scholem, quien no respondió a Jesse. La carta de Jesse continúa de la siguiente manera: soy historiador de las religiones, especializado en el campo egipcio y griego. Mi trabajo se centra en las supervivencias de los mitos y las experiencias religiosas de los antiguos en las culturas modernas. Pero un impulso, que podría decir solo religioso, me empujó a emprender el estudio del hebreo para leer en la lengua de mis padres los textos que fueron fuente de su vida espiritual. Y ahora puedo leer la Torá y me estoy preparando para leer por primera vez en hebreo los textos talmúdicos y el Zohar. En este punto noté que mi ateísmo se vuelve cada vez más reacio a dar un nombre a la oscuridad que noto lo más profundo del ser. Rechazo de una denominación que me parece una blasfemia. He estudiado en las obras científicas, pero aún no en los textos originales, el misticismo judío. Y en este estudio he sido vuestro alumno. Recibí iluminaciones que sanaron mi mente, pero estaba preparado por todas las afirmaciones de místicos sobre la naturaleza de Dios. ¿Es posible hablar de Dios? Este es mi interrogante y mi confusión. Solo observaría que Dios es niebla y quisiera callarla. Cierro cita. De hecho, en su libro Alemania Secreta, Jesse ya había respondido a la pregunta: ¿es posible hablar de Dios? A través de las palabras de Buber. Cito: ¿se puede hablar con Dios? No hablar de Dios. Cierro cita. Junto a Scholem, Martin Buber es el autor gracias al cual Jesse construye su propia cultura judía. En cuanto al estudio del hebreo, Jesse
en el regreso de 1967, escribió a su amigo Witts, un egiptólogo inglés. Por necesidades de estudio, tuve que aprender a leer jeroglíficos y por necesidad de sangre en hebreo. El hebreo es una lengua preciosa y peligrosa. El impulso que empuja a Jesse a aprender hebreo aquí no es religioso, sino que está motivado por el redescubrimiento de los orígenes familiares, por la sangre. La parte más sorprendente de la carta a Scholem es aquella en la que el joven Jesse pregunta al ya anciano erudito si su posición teológica es compatible con la ortodoxia judía. El motivo de mi carta es el siguiente. ¿Puede decirme, con tu benevolencia pedagógica de maestro, si mi pensamiento está completamente alejado de la religión judía? ¿O si tengo la posibilidad de volver a la ortodoxia? Dirás que este problema debe ser resuelto en mi conciencia, pero mi doctrina es tan débil que busco un maestro capaz de guiar mi pensamiento o mi emoción. Te hablé porque tú mismo eres historiador de las religiones y hablas mi idioma. Los testimonios citados, a los que podrían añadirse otros, muestran a Jesse lidiando con cuestiones teológicas y con el problema de su relación con el judaísmo. No solo las preocupaciones teológicas, sino también la insistencia en la pertenencia por la sangre parece incompatible con las posiciones que asumirá Jesse durante los años 70. Por un lado, el abandono de una perspectiva religiosa, explícita en la introducción al libro sobre Richter. Por otro, el alejamiento de cualquier ideología de sangre, especialmente evidente en Cultura de Derecha, publicado en 1979. Para él, la ideología de derecha se resume emblemáticamente en la base de Spengler, en la frase Spengler. Lo único que permite la constancia del futuro es ese legado de nuestros padres que llevamos en la sangre, las ideas sin palabras. El jovencísimo Jesse había sufrido la fascinación de estas ideas sin palabras, a las que también pertenece el autor. Como confiesa en su correspondencia con Kerenji, su labor crítica es también un intento de curar esa fascinación. Sin embargo, él exploró el poder fascinante del mito, tanto con las herramientas del historiador de las religiones y del mitólogo, como con las de la creación literaria. Y lo hizo, por así decirlo, desde dentro. Durante la década de 1960, Jesse escribió una novela vampírica, La última noche, que solo se publicó póstumamente. La novela narra la reconquista del mundo por parte de los vampiros y la batalla final con la humanidad. La temática de la novela está íntimamente ligada a las dos obras reunidas bajo el título La acusación de la sangre. Ideologia del sangue è soprattutto evidente. Una, La máquina mitológica antisemita, 1973, es una obra dedicada al juicio de los judíos de Damasco, acusados de asesinato ritual en 1840. La acusación de la sangre es una obra dedicada a la mitología de la sangre, y La última noche a la cultura del vampiro en la cultura alemana de los siglos XVIII y XIX. En la novela, Jesse derriba el mito del vampiro, utilizado también en clave antisemita en el siglo XIX, y convierte a sus vampiros en criaturas nobles y perseguidas que han sufrido el exilio durante milenios. En este sentido, su destino recuerda al del pueblo judío. La tonalidad de la novela es la de la parodia, como escribió el propio Jesse a Italo Calvino, a quien había sometido La última noche para su juicio y posible publicación por parte de la casa editorial Einaudi. Cito: comprenderás muy bien que fue precisamente el hábito con las experiencias místicas y simbólicas vividas desde dentro lo que me llevó
en la escritura ensayística, a los correctivos y a las barreras defensivas de la objetividad científica, y en la ficción a un correctivo o una defensa más pesada, precisamente la ironía vulgar. Por ejemplo, los nombres de los vampiros. La ironía y la parodia son técnicas de defensa contra la fascinación del mito. Técnicas de distanciamiento y humanización del mito que Jesse había aprendido, entre otros, de Thomas Mann en particular, pero de Mann de José y sus hermanos. En el poemario El exilio, reeditado en 2019, en una admirable edición de Giacomo Chiori para Aranio, el distanciamiento irónico no es operativo. Aquí Jesse no observa la máquina mitológica desde fuera, sino que se convierte él mismo, sino en creador de nuevos mitos, en un encantador que produce epifanías a través de la reutilización de mitos y topoi de la tradición poética que va desde Fósculo a Pound, a quien Jesse considera su maestro en materia de poesía, al igual que Karenji lo era en materia de mitología. Incluso en esta prueba poética, el judaísmo es un tema fundamental, al que Jesse se refiere explícitamente en la nota editorial que acompaña el libro y que reza. El título de esta colección de poesías puede vincularse a los singulares desarrollos del concepto de exilio en la tradición cultural y religiosa judía, especialmente en el ámbito de la mística. El exilio apareció como una experiencia primero redentora, luego cada vez más catastrófica y apocalíptica, hasta la moral antinómica de Sabbatat Fi. Alabado seas, oh Dios, que permites lo prohibido. Es una vez más la lectura de Scholem la que proporciona a Jesse el marco ideológico en el que sitúa sus poemas. El exilio es ciertamente el exilio del pueblo judío, pero también es el exilio del Dios oscuro que se retiró del mundo después de la creación y es el exilio metafísico del hombre moderno, expulsado del auténtico mundo del mito. Dos de los 10 poemas que componen el exilio nos interesan en relación con el tema del judaísmo. Asbero y Catábasis. En el primer texto, Jesse retoma la leyenda medieval cristiana del judío errante Asberus, condenado a la inmortalidad, a un eterno deambular, a un destierro sin fin por haber ofendido a Jesús durante su pasión. En los versos de Jesse, Asbero se convierte en el emblema, como observó Chiori, del poeta en el exilio. Una criatura entre dos mundos, demasiado humana y demasiado separada del hombre. Cito, pero de estación en estación, de siglo en siglo, perduró, estatua de hombre, mármol inquieto, demasiado humano para tener la quietud de las estrellas que vuelven con silenciosos rayos a modelar mi cuerpo de polvo antiguo, demasiado separado del hombre para tener el amor que larga ola de muerte entre los hombres salva. El texto más conmovedor de toda la colección es, en mi opinión, Catábasis, en el que Jesse recuerda la figura de su padre Bruno, que muy joven, en 1935, abandonó sus estudios de Derecho para irse como voluntario en una legión de camisas negras comprometidas en la campaña de África Oriental. Gravemente herido y mutilado en una pierna durante la batalla del torrente de Eritrea en junio de 1938, fue repatriado y dado de baja en 1939, aunque había sido arianizado por méritos militares. Morirá en 1943, cuando Julio, como se ha dicho, solo tenía 2 años. Su hijo describirá con lucidez la situación de los judíos fascistas, en particular los de Turín,
cuyas posiciones fueron expresadas en la revista La Nostra Bandiera, fundada por Ettore Obaxa, al que Bruno Jesse era muy cercano. Jesse escribe en un fragmento mecanografiado que data de mediados de los años 60. El hecho es, sin duda, que los rigurosos seguidores del teórico Obaxa no podían llamarse genuinamente ni judíos ni católicos. Su religión, si esta palabra no es demasiado degradante, consistía en la adhesión a un fideísmo superficial en el que estériles y distorsionadas supervivencias de la religión antigua, ahora entendida solo más como herencias sentimentales, heredadas de los padres y conservadas como recuerdos familiares capaces de suscitar alguna emoción metafísica. Los más cercanos seguidores de Obaxa pertenecían a la alta burguesía judía, conservadora tanto por tradición como por conveniencia, y asimiladora de una moralidad similar a la que Max Weber señalaba en la cultura de la alta burguesía calvinista. Pero en el poema no hay nada de eso. No hay referencia al fascismo de su padre, ni a sus orígenes judíos. Solo hay la evocación de un niño, de un huérfano que buscó a su padre en su niñez. ¿Cuántas noches largas y tranquilas? La estufa se había apagado y la escarcha profunda de los muertos duraba en la sala. ¿Cuántos inviernos? Mi mano se movía con intensidad fuera de la cama tibia para buscar la tuya. Y luego volvía a la oscuridad solitaria. Las mantas bien arropadas para que no despiertes. Como para la Eurídice del famoso poema Orfeo Eurídice, Hermes de Rilke, que encerrado en su propia muerte, no puede reconocer a la amada que ha bajado al Hades para recuperarla. Así el padre de Jesse, aunque su hijo pudiera unirse a él en el reino de los muertos, no podía reconocerlo. Ahora sé que verdaderamente no debía despertar, porque en la casa de los muertos no se conoce el propio rostro. Y tú, si yo te hubiera despertado con breve y dulce asombro, hubieras mirado al niño desconocido que buscaba tu mano. Deberían investigarse muchos otros textos para desentrañar la complicada historia de la relación entre Jesse y el judaísmo. Entre ellos, los artículos de 1968, en los que expresa su posición fuertemente crítica sobre la Guerra de los 6 días y, en general, sobre la política israelí y el sionismo. Lo que he tratado de mostrar es que para el joven Jesse de la década de 1960, el judaísmo cumple múltiples funciones. Es objeto de una investigación crítica realizada con las herramientas de la ciencia, además de un mito personal, un elemento de mitopoiesis individual, la referencia a la sangre judía y un vínculo con la figura del padre. El judaísmo es también una reserva de auténticas imágenes míticas de las que se pueden extraer la novela La Última Noche y los poemas del exilio. Finalmente, el judaísmo, sobre todo la mística judía que Jesse descubre gracias a Scholem, es también una respuesta posible a sus inquietudes religiosas, a su teología apofántica. Se puede hablar con Dios, no de Dios. Durante los años 70, Jesse abandonará paulatinamente la opción religiosa. También abandonará, por lo que sabemos, la escritura en verso. Pero uno se engañaría si piensa en un abandono por su parte de la poesía tout court. La producción de no ficción, en la que se expresará la mejor parte de su genialidad, no es más que una manera diferente de abordar los núcleos decisivos de su mitopoiesis. De ello se dio cuenta inmediatamente, si en 1961 ya escribía
todo lo que he escrito es poesía. Come per l'Euridice della celebre poesia di Rilke, Orfeo, Euridice, Hermes, che chiusa nella propria morte non può riconoscere l'amato che è sceso nell'Ade per riprendersela, così il padre di Iesi, anche se il figlio potesse raggiungerlo nel regno dei morti, sarebbe incapace di riconoscerlo. È quello che Iesi dice in questi versi che vi leggo. Ora so davvero che non dovevo svegliarti, poiché nella casa dei morti non si conosce il proprio volto, e tu, se t'avessi destato, con breve e gentile stupore, avresti guardato il bambino ignoto che ti cercava la mano. Molti altri testi andrebbero indagati per sbrogliare la complicata vicenda del rapporto tra Iesi e l'ebraismo. Non per ultimi gli articoli del 1968 in cui egli si esprime la sua posizione fortemente critica sulla guerra dei 6 giorni e più in generale sulla politica di Israele e sul sionismo. Quanto ho cercato di mostrare in questa conferenza è che per il giovane Iesi degli anni 60 l'ebraismo svolge molteplici funzioni. Esso è innanzitutto oggetto di indagine critica condotta con gli strumenti della scienza, ma è anche mito personale, ossia elemento della mitopoiesi individuale, il riferimento al sangue ebraico, e legame con la figura paterna. L'ebraismo è anche serbatoio di immagini mitiche genuine a cui attingere per il romanzo L'ultima notte e per le poesie della raccolta L'Esilia. E infine l'ebraismo, e soprattutto il misticismo ebraico che Iesi scopre grazie a Scholem, è anche possibile risposta alle sue inquietudini religiose, alla sua teologia, per così dire, apofatica. Si può parlare con Dio, non di Dio. Nel corso degli anni 70, Iesi abbandonerà progressivamente l'opzione religiosa. Abbandonerà anche, per quanto ne sappiamo, la scrittura in versi. Ci si ingannerebbe però se si pensasse a un abbandono da parte sua della poesia tout court. La sua produzione saggistica, in cui si esprimerà la parte migliore del suo genio, è solo una forma diversa di fare i conti con i nuclei decisivi della sua mitopoiesi. Ed egli ne fu consapevole fin da subito, se già nel 1961, a 20 anni, scriveva «Tutto quanto io ho scritto è poesia». Grazie. Vedo che lo spagnolo è andato più veloce dell'italiano. Bueno, le agradecemos muchísimo, hermosísima, bellísima conferencia, su contenido, por su expresión, por los recursos retóricos, literarios, por la erudición. Así que disfrutamos todo y sobre todo disfrutamos la última parte, los hispanoparlantes tuvimos el placer de oír ese bellísimo italiano que nos gusta tanto, el idioma italiano, así que lo disfrutamos la última parte también, oímos en italiano. Si les parece bien, abrimos entonces la ronda de preguntas. Nuestro compañero Augusto va a obrar, va a colaborar como intérprete, de modo que quienes quieran preguntar no tienen más que levantar la mano con el icono o darla. Ahí ya quiere preguntar Ruth. Hay una pregunta de Ruth, hay Enrico también. Bueno, empezamos por Ruth entonces. Ruth Rubín, si quieres, no se pueden desmutear, pueden Sí. desmutearse.
il mio italiano approssimativo per ascoltare molto bene, ma per parlare non lo so, ma tu hai detto che la relazione entre Jesse e il giudaismo è problematica. E dopo che la lingua ebraica è una lingua pericolosa. Perché? La relazione è problematica, ho cercato di mostrare nella conferenza, prima di tutto per ragioni biografiche di Jesi, problematica perché è problematica la sua relazione con questo padre che non ha mai conosciuto. È problematica perché almeno negli anni 60 è legata, la questione ebraica è legata alle sue interrogazioni religiose, che sono, abbiamo visto, problematiche. E credo una terza ragione di questa problematicità risiede nel fatto che naturalmente Jesi è affascinato dall'ebraismo e dalla tradizione, in particolare dalla tradizione mistica e ebraica, ma esita nel relazionarsi a questa tradizione in quanto ebreo, oltre che in quanto storico delle religioni. Credo che tutti questi motivi spieghino la problematicità di questa sua... Ma sono stato troppo lungo e Augusto avrà... Yo creo que se comprendió todo, no sé, me parece que no sé qué opinan ustedes, no hace falta traducción, en lo que dijo fue, pero Si quieren alguna traducción rápida de la pregunta. La sí, pregunta era si por qué esta relación era problemática entre Jesse y el hebraísmo, pero fundamentalmente por qué está esta percepción de que el hebreo es una lengua peligrosa. Y la respuesta... Una risposta, sì. Jesi non dice... Jesi non spiega perché l'ebraico è una lingua pericolosa. È un accenno così che resta sospeso. Y Ok. bueno, lo que acaba de decir el profesor Lanfranchi es que Jesse jamás dice por qué el hebreo para él o el hebreo es una lengua peligrosa. Pero de todos modos, en la respuesta dio tres explicaciones. Uno responde a cuestiones biográficas que están vinculadas a su vínculo con su padre, a esa pérdida prematura. La segunda a sus indagaciones religiosas, a su vínculo con la cuestión del mito. Y la tercera, su vínculo justamente con la tradición judía y esta duda que tiene constantemente Jesse en el vincularse con la tradición judía, a la que se siente parte, pero al mismo tiempo es problemática para él. Grazie. Nico, ah, Sí, voy a hablar quizás en italiano, ¿vale? Y después sí, si me largo no hay demasiado, problema. tengo un problema con la traducción, puedo traducirme a mí mismo. Intanto, sì, volevo ringraziare il professore, mi è parsa una conferenza molto precisa, cauta anche, e molto attenta. Mi sono contento. Quella lettera a Scholem l'avevo pubblicata io Ah, 10 anni fa. un piacere di conoscerti. E poi in realtà non sono un esperto di Iesi, lavorando su Scholem mi ero trovato quella lettera che mi aveva colpito molto. Ogni tanto vedo che qualcuno la recupera, la studia, in effetti è una lettera interessante e paradossale in fondo, no? A me quello che colpisce è che allora commentandola non avevo, forse non avevo capito questa cosa che lei diceva alla fine della conferenza, credo che mi ha illuminato un poco. E,
ed è il fatto che a me aveva colpito molto questa maniera che in quella lettera che Jesi aveva di rivolgersi a Scholem, no? Soprattutto quella cosa paradossale e veramente quasi al limite del comico, no? Di rivolgersi a Scholem chiedendogli se lui poteva rientrare nell'ortodossia ebraica, cioè una figura come Scholem che era quanto di più lontano esistesse dall'ortodossia. Però in fondo ho trovato interessante il fatto che in qualche modo era un tentativo di cercare in Scholem una sorta di una figura sì, di guida, no? E che in qualche modo si ricollega a un'immagine, secondo me, di figura paterna. Poi tutto il resto io non l'ho ho imparato veramente tantissimo. Quello che io leggendo la lettera, in realtà mi sono accorto che Jesi poi diceva, sì, diceva di studiare o di sapere l'ebraico, però poi in realtà quando scrive, fa qualche accenno a Shabbetai Tzvi, in realtà si vede che quello che ha letto erano quasi le poche cose che erano state tradotte di Scholem in italiano. Però in realtà, secondo me, per vedere il problema di Jesi e l'ebraismo, bisogna fare proprio quello che ha. Bueno, ti do del tu, quello che hai fatto tu, quello che hai fatto tu questa sera, cioè vedere non quanto Scholem, quanto Jesi effettivamente conoscesse di ebraismo, ma che cosa veramente, qual era la funzione forse simbolica che aveva l'ebraismo, le diverse funzioni, quelle che hai messo tu in luce. Poi in realtà io anni dopo ne ho trovata un'altra di lettera di Jesi a Scholem su Benjamin e poi non l'ho più pubblicata, però adesso dovrei recuperarla, siccome da tanto che non la leggo, però chiedeva informazioni su Benjamin e dava una particolare interpretazione, un'interpretazione a Scholem e Scholem non so se gli ha poi effettivamente risposto, però negli appunti sotto la lettera scriveva che non era per niente d'accordo con la lettura che Jesi dava di Benjamin. Sì. Grazie, Comunque, interessante. grazie davvero, io ho imparato molto. Grazie a te e grazie della pubblicazione della lettera che è fondamentale. E sono curioso di leggere quest'altra lettera. Se non sbaglio, Jesi ha scritto anche una terza lettera, forse l'hai pubblicata tu ne hai pubblicate due? Sì, 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 sì. E, Sì. e a quella Scholem rispose. A quello risponde, sì, dice che sì, mi pare che Jesi gli avesse inviato mitologie intorno all'illuminismo e Scholem, in effetti poi Scholem legge, poteva leggere un po' l'italiano, non benissimo, però qualche nota di lettura c'è, diciamo. Grazie, grazie. Augusto, ¿querés ser intérprete o Enrico directamente? Pues yo nada, preguntaba porque esa carta que el profesor mencionaba de Jesi a Scholem, que de verdad es una carta fantástica y muy interesante y que tiene muy interesante, donde a mí me parece que ahí Jesi es casi como si intentara buscar en Scholem un maestro, ¿no? La verdad, búsqueda de un maestro. Es una carta que encontré yo trabajando en Scholem en Jerusalén y que publiqué yo como hace 10 años. Y lo que quería decir, que en ese entonces la comenté un poco, pero me pareció muy interesante e importante la charla de esta noche, porque creo que se puede hacer una conexión entre la búsqueda que Jesse hace del hebraísmo también en relación con la figura paterna de ese padre que nunca estuvo ahí y esa manera, esa tensión, esa manera de escribir la Scholem, que casi se podría decirle como está buscando una figura de guía que también se parece a una figura paterna en el ámbito del judaísmo. Y bueno, y otras cosas, pero lo más importante que a mí me pareció una charla muy, muy buena y que aprendí muchísimo. Gracias, Enrico, que aparte es un amigo de la cátedra, igual que Máximo, que Giuliani, Andrea. Bueno, ¿alguna pregunta? Posso aggiungere qualcosa? Sì, Giuliani. Chiedo scusa che non posso parlare in spagnolo, No, ma no. faccio
i miei complimenti al collega Lanfranchi. Qualche anno fa ho dato una tesi di dottorato a una studentessa di filosofia all'Università di Trento su Furio Jesi, e avrei voluto, ecco, che il tema fosse veramente questo, cioè Jesi e l'ebraismo. In realtà poi è diventata una tesi di italianistica e quindi ho perso, insomma, il filo del discorso, e ho perso anche la dottoranda da questo punto di vista, ma questi sono i destini dell'accademia. Invece mi complimento perché credo di aver capito di più questa sera che non mesi e mesi di letture con la dottoranda, però oserei dire che veramente la chiave che Lanfranchi ha dato è potente. Per me Jesi rimane un enigma da tanti punti di vista complessivamente. Non penso che Jesi abbia dato un contributo significativo nell'ambito degli studi ebraici, opinione molto personale, però il libro sulla mitologia del sangue è stato un momento molto importante anche prima che Boringhieri si appropriasse di questa traduzione. Ne esisteva già una che era circolata e gli studiosi l'avevano notata. Però la chiave che il collega ha dato mi sembra molto potente, cioè veramente il suo problema non era l'ebraismo, ma la propria identità. E quindi nella ricerca della propria identità, nella ricerca del padre che aveva perduto, lui lo cerca nella cultura del padre. Ecco, e questa è una chiave potentissima, perché in realtà non dice del rapporto tra Jesi e l'ebraismo, ma dice del bisogno che Jesi aveva di una radice che fosse veramente potente sotto il profilo del mito. Il primo mito è la nostra identità. Uno rimane perplesso perché l'ebraismo è esso stesso una macchina mitopoieutica. L'ebraismo è una grande macchina mitologica, ma per cercare questi miti ebraici non basta andare a leggere le grandi correnti della mistica ebraica. Quello può essere una finestra per entrare. Poi c'è l'oceano del mondo del Midrash, del mondo delle Agadot, per rimanere sul piano del linguaggio letterario, del linguaggio puramente mitologico. E poi c'è il testo biblico. E non è che doveva fare molta strada. C'era Rav Dario di Segni a Torino che poteva essere raggiunto e interrogato su tutto questo mondo, e invece preferisce scrivere lettere al di là del Mediterraneo, in francese. È una posizione enigmatica da questo punto di vista, no? Ammettiamo pure che la comunità ebraica di Torino fosse estremamente chiusa, e sicuramente negli anni 60 doveva essere molto chiusa, forse quella radice familiare fascista era nella memoria della comunità ebraica di Torino, e non era una buona patente negli anni 50 e 60 per presentarsi al rabbino capo di Torino. È solo un'ipotesi, ovviamente. Ecco, però i tasselli biografici che Lanfranchi ha dato sono molto, molto importanti, al di là poi, va bene, del valore oggettivo di tutte le lettere o dei riferimenti che si possono certamente fare. Quindi lo ringrazio profondamente e ringrazio Pablo per l'opportunità di ascoltare una relazione veramente significativa. E approfitto per salutare anche l'amico Enrico. Ciao. Ciao. Grazie, scusate ancora. Grazie Giuliani. Juan Cruz, grazie. ¿Querés, Augusto, si querés resumir un poquito la intervención de... Un montón de cosas. Bueno,
Giuliani hizo una serie de comentarios a la conferencia del profesor Lanfranchi, vinculadas al modo en el que Jesse se vinculó con su propia identidad judía. Y una de las cosas que resaltó es que a pesar de que Jesse se intenta buscar esta ausencia paterna en la tradición de su padre, y en esta búsqueda de una propia identidad judía a través de fuentes místicas, ese contacto con Gershom Scholem, pudiese haber buscado esa propia identidad en otros textos o en otras tradiciones, o hasta incluso haberse conectado con la propia comunidad judía de Torino, que en ese momento estaba liderada por el rabino capo Darío Di Segni. Sin embargo, la observación de Giuliani en este sentido es que quizás en ese momento la comunidad judía de Torino, al ser muy cerrada, también por diversos motivos, pero también porque la familia de Jesse estuvo vinculada al fascismo, pudo haber sido una de las causas por las que no se contactó no entró en contacto con la comunidad de Torino. Así todo, resalta la importancia de la contribución del profesor Lanfranchi para explorar esta conexión que Jesse de todos modos tiene con el judaísmo, con su propia identidad, en la búsqueda de sí mismo. Fantástico. Aprovecho para decir que el profesor Giuliani tiene un gran libro sobre Primo Levi, hablando de Torino, un libro importantissimo sobre Primo Levi. Sì, volevo aggiungere, per non dare un quadro parziale della questione, insomma, del rapporto tra ebrei e fascismo a Torino. Bisogna anche ricordare che a Torino la resistenza al fascismo, diciamo, l'opposizione al fascismo ben prima della resistenza, ha visto protagonisti molti ebrei. Basti ricordare per tutti il nome di Leone Ginsburg. Quindi il quadro è complesso, no? Nella mia relazione ho parlato solo degli ebrei fascisti, ma insomma. Gracias, profesor Lanfranchi, por la aclaración. Otro tema, ¿no? Interesante para otro encuentro. Juan Cruz había pedido la palabra, no sé si está todavía Juan Cruz. Sí. Muchas gracias, Pablo. Por favor. En primer lugar, agradecer al profesor Lanfranchi, fue una posición excelente, realmente fue un gusto escucharla, muy enriquecedora, muy completa. Mi pregunta apunta sobre todo a lo que sucede cuando publica al exilio como diciendo, bueno, es una carta de despedida de corte con respecto a temas que de alguna manera parecían saldados. Al menos está esa intuición en ese comentario que escribís al exilio en Doppio Zero. Y aparece, ¿no?, la nota metodológica en el Rilke mucho más científica. Sin embargo, pensaba también, bueno, inmediatamente posterior al exilio es el Kierkegaard, donde justamente comienza hablando de Kierkegaard como maestro espiritual y que Andrea Cavaletti, al comentarlo, señala algo muy interesante, que es que aparece reelaborada la idea de una doppia sofía, ¿no? Esto de una subjetividad, un yo que se encuentra en la tensión entre el tiempo histórico y el mitológico, entre lo demoníaco y este mundo, entre el más allá y este mundo, y esta búsqueda de un mito genuino, ¿no? Un mito auténticamente político de izquierda que aparece en Spartacus también. Entonces, mi pregunta apuntaba si profundizaste en el Kierkegaard, si encontraste una fuente interesante, quizás no directamente vinculada a su hebraísmo, pero sí a su vínculo con la espiritualidad o la religiosidad, parece esa tensión también en el Kierkegaard, y si la idea de doppia sofía te parecería valiosa en esta indagación. Bueno, muchas gracias.
grazie. La domanda è complessa. Pablo ha detto che sono un esperto di filosofia tardo-antica, non è assolutamente vero, non sono un filosofo, sono un umile storico delle religioni. Non sono in grado di rispondere su Kierkegaard, benché il libro l'abbia letto ed è qui, e sulla doppia Sofia. Invece posso forse dire qualcosa sul tema del tempo storico e del tempo mitologico, che è un tema molto presente in Iesi e che emerge, come hai detto, nel libro sulla rivolta spartachista. Il tempo della rivolta è il momento in cui il tempo mitico irrompe nella storia e sospende in qualche modo il tempo della storia. E io penso che Iesi faccia esperienza del tempo mitico, non solo nell'azione politica. Lui va a Parigi quando sente notizie sulle rivolte studentesche nel maggio, ma il tempo mitico Iesi lo sperimenta nella produzione letteraria e poetica, essenzialmente. Quindi credo che tutti questi temi siano connessi nella sua attività di studioso, nella sua ricerca poetica e anche nella sua militanza politica. Non è la risposta che cercavi, ma è quello che posso dirti, Juan. Juan, no sé No, si... muchas gracias. Es algo que quizás ameritaría otra reunión más ya con el Kierkegaard más fresco y Spartacus, pero sí, me parece que es una muy buena invitación a pensar que en su poesía también está la experiencia, ¿no?, de lo inapropiable, del tiempo mítico y del mito genuino. Y ojalá encontremos poemas posteriores y tengamos la oportunidad de leer la carta hacia Scholem sobre Benjamin, ¿no? Buenísimo, gracias, Juan Cruz. Augusto, ¿vos querés decir algo de lo? Ahora te doy la palabra, Ruth. Sì, no, muy corto. Mi scusi per la mancanza di protocollo, devia cominciare per ringraziare per la ispirazione di questa conferenza. Solo una cosa, il nome del libro di poesia che ha mostrato. L'esilio, grazie. Veramente moltissime cose. Grazie. Augusto, ¿vos querés decir algo? Creo que no hace falta porque A todo. se comprendieron. Sí, se comprendió todo. Posso forse solo aggiungere a quello che ha detto Juan, che questa distinzione tra mito genuino, mito autentico e mito tecnicizzato, Iesi la riprende da Cheregni. Il mito autentico è il mito della creazione poetica che emerge dallo spirito umano. Il mito tecnicizzato è il mito al servizio del potere politico. E Iesi ha fatto sua questa distinzione fatta da Cheregni, che era un altro dei suoi maestri. Iesi non ha avuto maestri, come dire, istituzionali, ha scelto i propri maestri tra i poeti e tra gli studiosi o tra i filosofi. ¿Alguna pregunta, domanda, opinión? Estamos todos fascinados estamos todos muy cómodos hablando sobre el tema, pensando. Yo
también pensaba, te iba a preguntar a Pierluigi si, no sé, hubo alguna relación entre Jesse y Ioan Julianu, el rumano. Me salió algo. No. Porque son dos personajes, el discípulo de Mircea Eliade, que creo murió en Chicago de una manera extraña. Ha avuto Ambos, una fine tragica. sí. Giuliano è stato assassinato. Sí, no sé si epocalmente coincidieron en la época, yo supongo que sí, por lo que vi biográfico, y ambos estaban con algunas cuestiones interesantes de articular el mito, lo político, ¿no? Pero bueno, en el caso creo, no sé, de Jesse mucho más radical, de Sinestra, pero la historia de Joan Colinau siempre como Plutarco, como dos vidas un poco muy diferentes, pero con algunas inquietudes. Ma interessante, non avevo mai pensato a questo, a mettere in relazione questi due personaggi. Credo che lui fosse più giovane di Jesi, o comincia a pubblicare dopo la morte di Jesi, se non sbaglio. È uscito recentemente un libro di Bruce Lincoln su di lui. Lincoln è stato allievo di Eliade a Chicago. Sì. E riguarda proprio sia il passato di Eliade e le sue Guardia del posizioni, Re. guardia di ferro, Ferro. sia la morte tragica del suo discepolo, che probabilmente è stato assassinato dai servizi segreti rumeni, proprio perché era in possesso di materiale su Eliade, compromettente, che Eliade aveva cercato di occultare. Però è interessante questo parallelo, queste vite parallele, e mi riprometto di riflettere su questo. Grazie. ¿Puedo decir Grazie. algo, Pablo? Pablo, ¿puedo decir? Sí, Enrico. También me parece interesante, aunque sí, puede ser que no coincidieron, aunque es verdad que Juliano estuvo mucho tiempo en Italia, ¿no? Ah, Pero también ahí, yo creo que Juliano, cuando es joven y vive en Italia, tiene una relación bastante buena, epistolar, con Eliade, ¿no? También escribe una monografía pequeña sobre Eliade. Y ahí hay que tener en cuenta que Eliade juega un papel bastante importante en cultura de la derecha de Jesi, ¿no? Jesi dedica. Y de hecho, si uno se va a leer los diarios de Eliade, ve que Eliade menciona a Jesi de manera bastante negativa, pero, porque si no me equivoco, me parece que diga algo como, es que está pasando algo raro en Italia, algunas de mis obras están introducidas por este Furio Jesi, que al mismo tiempo habla muy mal de mí, ¿no? Ha hecho ese texto. Entonces ahí hay una constelación bastante diferente. Yo creo Lo relacioné cuando Luigi habló del tiempo mítico, el tiempo histórico, y ahí hay, como dice bien Enrico, hay algo. Y de hecho, no sé, corrígeme, yo creo que me he fijado hace poco que tiene que haber una novela de un argentino que habla Sí, sobre... Pablo Mauret, lo conozco, sí, la Sí, no la inmigración, leí. sí. Sí. Sull'omicidio di Giuliano, sempre. Sí. Un Creo que romanzo. murió en un baño, en un toilet. Sì, della Divinity School, sì, io ho studiato lì per un anno, infatti la prima cosa che sono andato a vedere. Guarda.
Il libro di Lincoln è molto bello. Non so se... Non l'ho ancora letto, sì, però lo voglio leggere, sì, sì. Massimiliano, había Massimiliano sobre Bruno Segre en el chat, había puesto algo sobre Bruno Segre, in riferimento io non so, sobre il fascismo o Turín, sobre el chat, sobre... Bueno, ya no está más en el chat. Es tarde en Europa. Acá todavía, de este lado, no es tarde. Bueno, yo invito otro aplauso más a Pierluigi de nuevo, y bueno, a este clima, a esta Stimmung, a este clima tan lindo, tan bello que se armó entre argentinos, italianos, judíos, que la stessa cosa, porque movemos las manos, así que es lo mismo. Ebrei, italiani, argentino, la stessa cosa. Grazie a tutti, grazie dell'attenzione. Grazie y todos Grazie, amigos, no. Enrico.